Historias de Jack. Empezamos. Si no fuera por esa noche, seguiría pensando que la Deep Web es solo morbo de adolescentes aburridos. Me llamo Jack. Soy barrendero. Trabajo las madrugadas en Guayaquil desde hace más de 10 años. La gente cree que eso es sinónimo de rutina. Calles vacías, faroles fundidos, uno que otro gato callejero cruzando por ahí. Pero no saben lo que uno ve cuando la ciudad parece muerta. Porque hay cosas que solo se mueven cuando nadie más está mirando. Aquella noche era martes. Lo recuerdo bien porque el cielo tenía ese color de tormenta que no termina de romper, como si algo la contuviera a propósito. Llovía despacio, el tipo de lluvia que no moja pero cala. Estaba barriendo por la calle Chimborazo, cerca del Parque Centenario, cuando lo vi, un portátil apoyado contra una papelera. Semioculto tras una bolsa rota, como si alguien hubiera querido deshacerse de él. Pero no del todo. Lo primero que pensé fue que era robado, pero al acercarme, noté que estaba limpio, seco y encendido. La pantalla mostraba una ventana de navegador rara, de esas que no se usan para redes sociales ni para Google. Tenía ese fondo negro, sin pestañas, sin logotipos. En el centro, una sola frase. ¿Quieres ver lo que nadie debería ver? Me quedé quieto. Lo lógico habría sido dejarlo ahí, pasar de largo. Pero la frase tenía algo hipnótico, como si no me la estuviera preguntando, como si ya supiera la respuesta. Me senté bajo el techito de un local cerrado. Abrí el portátil del todo. Pulsé Enter. La pantalla se volvió negra. Pensé que se había apagado, pero luego apareció una lista. 5 archivos, todos en español, todos con títulos que daban mala espina. Turno 4, repartidor desaparecido. Quirófano de medianoche, solo audio. Callejón Bolívar, barrendero. Pasillo del Norte 0312. Cámara 8, ventana abierta. Pero el que me congeló la sangre fue ese. Callejón Bolívar, barrendero. Ese callejón está en mi ruta. Lo barro cada noche. No hay cámaras municipales ahí. Y lo peor, ese archivo tenía fecha y hora de esa misma madrugada, unos 20 minutos antes. Temblando, hice doble clic. Una cámara fija mostraba un rincón del callejón, oscuro, mugriento, y allí estaba yo. Mi chaleco naranja reflectante, mi carrito con escoba y recogedor, mi gorra azul. Me vi barriendo, viendo a ambos lados como siempre hago, y de pronto me detenía. Me acercaba a una caja de cartón. No recuerdo haber visto ninguna caja esa noche, pero el vídeo decía lo contrario. El yo del vídeo se agachaba, abría la caja, se oía un sonido raro, como el arrastre de algo metálico. Cadenas, quizás, y entonces salía una mano ensangrentada. No era una mano normal, tenía dedos demasiado largos. El Jack del vídeo se quedaba helado. No huía, solo miraba fijamente. Apagué el portátil de golpe, me puse de pie, me giré en todas direcciones. Las calles seguían vacías, pero sentí algo detrás, como si hubiera una presencia que se esconde justo cuando giras la cabeza. No sé por qué no dejé el portátil ahí, me lo llevé en la mochila. En casa cerré puertas y ventanas. Encendí el portátil otra vez. La batería seguía al 93%. No había forma de entrar al sistema operativo. Solo esa interfaz con los archivos. Abrí otro. Quirófano de medianoche, solo audio. Un zumbido eléctrico, luego pasos, voces amortiguadas como si estuvieran al otro lado de una pared de metal. No le pongas más anestesia, ya no responde. ¿Y si se despierta? No va a despertar, no tiene ojos. Después un sonido húmedo, un corte, carne abriéndose, y luego un llanto, muy bajo, como si viniera de dentro de un tubo, o como si alguien tratara de llorar sin pulmones. Lo paré. No aguantaba más. Pero volví al archivo del barrendero. Me obligué a ver el final. Después de abrir la caja, algo oscuro como una sombra con patas salía reptando. Me rodeaba. Subía por mi espalda. Yo seguía quieto. No hacía nada. La cámara se cortaba de golpe y aparecía una frase final. Si ves esto es porque ya formas parte.
Esa noche no dormí. Al día siguiente, algo extraño pasó. Uno de mis compañeros, Franklin, me dijo en tono de broma: «Tú estuviste ayer por Bolívar, ¿no? Un chaval que vive cerca dice que te vio parado como un poste, que parecías hipnotizado». Me quedé blanco. No le respondí. No podía. No sabía qué parte era realidad y cuál recuerdo manipulado. Y justo antes de irme a casa, volví a pasar por el mismo punto donde encontré el portátil. Allí, sobre el suelo, había una hoja de papel. Solo una línea escrita con tinta roja. Eso no fue un vídeo, fue un espejo. Desde esa noche ya no confío en mis recuerdos, ni en mis ojos, ni en la ciudad. Intenté seguir con mi rutina como si nada, barriendo las mismas calles, mirando por encima del hombro, evitando pasar cerca del callejón Bolívar. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. El portátil seguía funcionando. No tenía navegador ni aplicaciones normales, solo ese panel frío, casi militar. Y cada vez que lo encendía, había nuevos archivos, todos con nombres distintos. Algunos eran fechas, otros ubicaciones que reconocía, pero ninguno era aleatorio. Una madrugada encontré uno titulado Franklin 0308. Franklin era mi compañero. Nos turnábamos la ruta del sur. Ese archivo era reciente. Lo abrí. Se veía a Franklin caminando, hablando por teléfono. Todo parecía normal, hasta que empezó a mirar hacia los lados con nerviosismo, como si alguien lo siguiera. Luego el vídeo cortaba, y aparecía otra grabación, desde una cámara oculta dentro de un vehículo. Él estaba encerrado en el maletero. Gritaba, y al fondo, alguien tarareaba una canción infantil. Franklin no volvió a trabajar. Dijeron que renunció, pero su moto sigue aparcada frente a su casa, intacta, polvorienta. A partir de ahí, empecé a recibir correos. Los primeros eran frases sueltas. Tu siguiente turno será especial. 3:15. No llegues tarde. Haz clic, haz clic, haz clic. Nunca respondí, nunca abrí ningún enlace, pero los mensajes se multiplicaban. Aparecían incluso impresos. En los tickets de mi café, en las hojas del parte de trabajo. Incluso encontré una servilleta en mi mochila que decía: no puedes barrer lo que no ves. Una noche, cuando salía de casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro, una dirección, una hora, una palabra, contenido. Era un edificio abandonado cerca del cementerio. Los vecinos decían que antes fue un hospital privado, cerrado por negligencia médica. Yo no creo en fantasmas, pero la forma en que lo evitaban todos me ponía los pelos de punta. No sé por qué fui. Llegué puntual, 3:15, puerta abierta, pasillo sin luz, solo un foco parpadeando al fondo. Subí 2 pisos. Las paredes estaban llenas de marcas, nombres, fechas, algunos tachados, otros grabados con rabia. Entre ellos leí uno que reconocí: Jack 315, pendiente. En la tercera planta encontré una sala sin ventanas. En el centro, una silla. Frente a ella, una pantalla. Una webcam encendida. Una nota manuscrita. Siéntate, graba tu turno. No mires atrás. No lo pensé demasiado. Me senté. La pantalla mostró mi cara en directo. Una cuenta regresiva empezó. 10 minutos, 9 minutos, 59 segundos. 9 minutos, 58 segundos. Durante esos minutos no pasó nada, solo mi cara, viéndose a sí misma. Pero cuando llegó a 0, la imagen se congeló y apareció un texto: transmisión completada, subido a turno oculto, canal 7D. Sentí náuseas, me levanté. Todo giraba. Entonces escuché algo detrás de la puerta. Pasos, pero no caminaban, arrastraban los pies. Me fui sin mirar atrás, tal como decía la nota. Desde esa noche, cada madrugada a las 3:15, el portátil se enciende solo y hay un nuevo archivo. Siempre lleva mi nombre. Al principio los ignoré, pero después empecé a soñar con su contenido, antes de verlo. Me veía a mí mismo barriendo en lugares que no recordaba haber visitado. Un túnel abandonado, el tejado de una nave industrial,
Un almacén lleno de cadáveres plastificados. Y lo peor, en uno de los vídeos me veo dejando otro portátil cerca de una papelera. El mismo modelo. El mismo mensaje en la pantalla. ¿Qué he hecho? ¿A cuántos más les he pasado esto sin saberlo? Hace poco me desperté en medio de la calle. Chaleco puesto, carrito al lado. Mano en la escoba. Eran las 3:17. No recordaba haber salido de casa. El portátil estaba en mi carrito, con la tapa abierta, un nuevo archivo. Jack, retransmisión 4. Me grababa durmiendo. No en mi cama, no en casa, en una sala blanca, sin ventanas, con electrodos en la cabeza. He empezado a sospechar que no me vigilan, me controlan. Quizás no me están grabando, sino programando. ¿Y si ese portátil no era un error? ¿Y si yo fui escogido? ¿Y si lo que llaman Deep Web no es una red de información, sino una red de obediencia? No busques el canal 7D. No preguntes por turno oculto. Y si alguna vez ves un portátil abandonado con la pantalla encendida y una sola pregunta en medio, no hagas clic, no mires, no participes. Porque una vez que entras, ya no te pertenece tu turno, te pertenece a ellos. Y la Deep Web solo necesita que aceptes limpiar lo que nadie más quiere ver. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte del turno. Déjame tu comentario. Suscríbete si aún no lo estás y dale like antes de que el portátil aparezca en tu puerta. Nos vemos en la próxima historia, si es que seguimos siendo nosotros. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde para mí, pero tú todavía puedes apagar el maldito router. Tengo 34 años y nunca quise convertirme en lo que ahora soy. Durante años me gané la vida como freelance informático. Pequeñas empresas, sistemas vulnerables, ajustes de seguridad, nada heroico, nada ilegal, al menos en teoría. Pero en este mundillo hay una línea muy fina entre la ética y el dinero. Y tarde o temprano, todos acabamos cruzándola. Lo que voy a contarte ocurrió hace 3 meses. Y desde entonces, no he vuelto a dormir tranquilo. Ni una sola noche. Todo empezó una madrugada de domingo. Me encontraba en un estado que los hackers conocemos bien. Insomnio, ansiedad y el constante refresco de foros en la Deep Web buscando trabajos. Era mi forma de sobrevivir desde que me despidieron del último contrato legal que tuve. Entré en Blackgate, un foro en la capa más profunda del submundo digital. No era un lugar al que accedías por accidente. Blackgate era como una iglesia oscura del crimen digital. Se necesitaban credenciales de firma criptográfica, un código de invitación único y pasar una prueba de habilidad que te obligaba a vulnerar un servidor de prueba solo para demostrar que sabías lo básico. Y una vez dentro, no se permitía capturar pantallas ni copiar mensajes. Todo se autodestruía después de ser leído. Aquella noche encontré un anuncio con un aura distinta. Título del hilo: Trabajo urgente. 24 eur. No se admiten preguntas. Usuario: Red Spectre. Contenido: busco ejecutor para un ataque DD2 de alta intensidad. El objetivo será revelado tras acuerdo. No pregunten. No discutan. Abstenerse novatos. Monero: pago inmediato. Sabía de él, como todos. Red Spectre no era un usuario común. No escribía a menudo, pero cuando lo hacía, el foro se callaba. Todos sabían que sus trabajos no eran del montón. Eran oscuros, limpios y, según rumores, conectados con algo mucho más grande que simples ciberataques. Sin pensarlo demasiado le escribí. Tenía facturas acumuladas y 25,000 euros por un ataque de DDoS era demasiado tentador. Lo justificaba mentalmente como algo técnico, sin víctimas directas. Saturar un servidor, solo eso. Lo que pasó después fue tan preciso que casi parecía automático. Red Spectre me respondió en menos de un minuto. Jack en 3T. Ya era hora. Este trabajo es para ti. Eso me sacudió. ¿Cómo sabía mi nick? Solo lo había usado en un par de foros de pruebas y en un par de scripts compartidos en GitHub bajo VPN. Nunca revelé mi identidad real.
La conversación fue breve, directa. Me envió un archivo encriptado con todo lo que necesitaba. Dirección IP del objetivo. Acceso a un botnet con 200 nodos listos para ejecutar. Instrucciones específicas para usar una herramienta de ataque propia. Y una advertencia final. No explores. No accedas al sistema. Lanza el ataque y desconéctate. Demasiado sencillo. Demasiado limpio. Me picó la curiosidad, pero el dinero me cegaba. Esa misma noche configuré los nodos del botnet, ajusté los scripts y apreté el gatillo. Fue casi poético. El servidor cayó en 47 minutos. El sistema colapsó con precisión quirúrgica. No hubo contraataques. No hubo resistencia. Todo según el plan. Le envié un resumen del ataque, capturas de pantalla y los logs. 5 minutos después, 25.000 euros en Monero. Confirmado, limpio. Por un momento me sentí como un dios. Apagué el equipo, me serví un whisky barato y encendí un cigarro que llevaba semanas guardando para cuando el trabajo valiera la pena. Pero la sensación duró poco. Algo me carcomía por dentro, un instinto, un presentimiento. Volví a encender el equipo y revisé los logs de tráfico una última vez. Algo llamó mi atención. Uno de los nodos había recibido un paquete desde el servidor objetivo justo antes de que colapsara. Eso no era normal. Un servidor en caída libre no responde. Busqué el paquete. Era pequeño, encriptado, sin nombre, sin extensión, como un susurro digital que no quería ser oído. Lo descargué, solo para analizarlo, me decía. Curiosidad técnica, nada más. Al descomprimirlo, pedía una contraseña. Ahí debí parar, pero no lo hice. Tardé más de 2 horas en romperla. Dentro, una única carpeta. Y dentro, un solo archivo. watchthis.mp4. Lo dudé. La carpeta pesaba solo 20 megas. Ligero. Pero el nombre. Lo abrí. Era una grabación de una cámara fija. Imagen granulada. Blanco y negro. Una sala pequeña, sin ventanas. Paredes de hormigón sucio. En el centro, una joven, atada a una silla de metal. Llevaba una sudadera desgarrada. Temblaba, lloraba. Tenía cortes visibles en el rostro y una marca en el cuello. Parecía reciente. Una voz distorsionada, fuera de cámara, comenzó a hablar. Dime tu clave, tu correo, tu nube. Ella repetía que ya lo había dicho todo. Suplicaba. Por favor, no me hagáis más daño. Os lo juro, ya os lo dije todo. La cámara se movió ligeramente. El sonido de una descarga eléctrica. Ella gritó. La pantalla se volvió negra. Fin del vídeo. No recuerdo haber cerrado el archivo. Lo siguiente que hice fue vomitar sobre el teclado. Pasé la noche entera sentado en silencio, intentando entender qué había visto, intentando justificarlo. Me repetía que podía ser un montaje, un vídeo falso, una amenaza vieja. Pero no lo era. Lo supe en el estómago. Intenté volver al sistema de Red Spectre, pero su perfil ya no existía. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Lo peor llegó al día siguiente. Encendí el portátil para intentar limpiar todo, formatear discos, cambiar claves. Y ahí estaba. Un nuevo icono en el escritorio. Un ojo rojo sobre fondo negro. Spectre Tracker.exe. Yo no lo había instalado. Intenté borrarlo. Se regeneró. Intenté desconectarme de la red. El icono seguía ahí, incluso sin conexión. Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba solo en mi sistema. Alguien había entrado. Alguien me estaba observando. Primero pensé que podía borrarlo, luego que podía escapar. Ahora sé que nunca debí tocar ese archivo y que el daño ya está hecho. La mañana después del ataque fue silenciosa, demasiado silenciosa. No había notificaciones, ni correos, ni actividad inusual, excepto por ese maldito icono, el ojo rojo. Spectre.exe seguía ahí. Y lo peor, se comportaba como si fuera el nuevo sistema operativo. Era invisible para los procesos tradicionales, pero yo lo veía actuar. Cambiaba nombres de archivos, creaba logs cifrados, modificaba registros de arranque. Intenté aislarlo en una sandbox virtual. Se replicó fuera.
Reinicié el sistema desde una unidad limpia. Volvió a aparecer. Usé otro portátil, nuevo, precintado. En cuanto lo conecté a mi red, el ojo apareció. Había algo más. Empezó a mandarme notificaciones. Pequeños mensajes en texto plano, como recordatorios del sistema. Frases absurdas al principio. No eres invisible. Te vemos. Gracias por tu servicio. Y luego, cosas personales. Tienes una cicatriz detrás de la oreja izquierda. Te rasgaste los pantalones a los 12 años en el colegio. Esa noche, cuando lloraste por tu madre, nosotros estábamos escuchando. Ahí fue cuando entré en pánico real. Esto no era solo un malware, era vigilancia, total. Durante 2 días no dormí. Aislé mi red, me mudé a casa de un viejo amigo, conecté desde su Wi-Fi con un nuevo portátil. Todo desde cero. A las 3 horas, su impresora imprimió sola. Una hoja, una única frase. Puedes correr, Jack. Tuve que contarle algo a mi amigo. Le dije que me habían hackeado, que tenía un virus. No le hablé de la Deep Web, ni de Red Spectre, solo que necesitaba ayuda. Su respuesta fue extraña. Me miró en silencio, con cara de no entender, y me dijo, «Tío, ¿estás seguro de que no es algo psicológico?» Cuando le pedí que me dejara usar su móvil para llamar a un colega que sabía de forense digital, se negó. Dijo que el teléfono no tenía batería. Yo lo vi. Tenía un 84%. Aquel mismo día se fue de su casa y no volvió en 2 semanas. No me contestó ni una sola llamada después de eso. Estaba solo. Volví al piso. Me encerré durante días. Empecé a notar cosas raras. El portátil encendiéndose solo. La cámara activándose sin permiso. Archivos que se abrían mientras yo dormía. Y luego llegaron los vídeos. Cada noche, en una carpeta oculta que no existía al día anterior, aparecía un nuevo archivo, fechado con mi nombre. Jack0603.avi, Jack0604.avi. Eran grabaciones mías, durmiendo, desde el ángulo exacto de mi escritorio. Algunas con el sonido amplificado, otras con la imagen ralentizada, pero todas compartían un detalle. En algún momento, una figura aparecía brevemente en el marco. No completamente, solo un reflejo. A veces un brazo, a veces un rostro desenfocado, pero estaba ahí. Empecé a perder la cabeza. Intenté contactar con un tipo que había conocido años atrás, especializado en contravigilancia. Se hacía llamar Ferrum. Estaba retirado. Vivía en Galicia. Le mandé una señal cifrada y una dirección IP desde una red en un cibercafé, usando protocolos analógicos. A las 36 horas contestó, «No uses más este canal. ¿Has trabajado con Red Spectre?» No respondí directamente. Solo le dije, «Descargué algo, no sabía lo que era». Su mensaje final fue, «Ya no se trata de lo que hiciste, sino de lo que te conectaste. Si tienes Spectre Tracker en tu equipo, ya estás en su red. No intentes salir, solo observa, aprende y reza para que no te activen». ¿Activarme? ¿Activarme para qué? Fue entonces cuando lo entendí. Spectre Tracker no era un virus, era un rastreador, un reclutador. 2 días después llegó el correo físico, un sobre sin remitente, dejado en mi buzón. Ni matasellos, ni marca de envío. Dentro una sola foto, impresa en papel mate. Era la chica del vídeo, solo que esta vez estaba sentada en lo que parecía una oficina, bien vestida, sonriendo, y debajo, escrito a mano. Ella también dudó. Ahora trabaja con nosotros. Fue el golpe final. En mi desesperación, contacté con un periodista al que había ayudado años atrás con temas de seguridad. Se llamaba David. Trabajaba ahora en una cadena de radio nacional. Le mandé un mensaje cifrado y una ubicación. Quedamos en un aparcamiento subterráneo. Me escuchó, no me creyó, pero cuando le mostré uno de los vídeos, cambió la cara. Me dijo que lo investigaría, que si todo era cierto, sería el reportaje más grande de su carrera. 2 días después, su perfil en redes desapareció. Su número dejó de estar operativo y la web del medio en el que trabajaba mostró un comunicado.
David Pérez se ha retirado por motivos personales. Gracias por todos estos años. Nadie más volvió a hablar de él. Ya no recibo mensajes. El ojo sigue ahí. Siempre. A veces me habla. A veces se queda quieto. Pero lo sé. Me está esperando. Anoche recibí una notificación diferente. Una línea de código. Esta vez. Spectre Node Jack Ready. Q. Pending. Creo que eso significa que me han activado. No sé qué quieren de mí. No sé qué vendrá después. Pero una cosa está clara. No fue solo un trabajo. Fue una selección. Y ahora soy parte de algo. Una red. Una máquina. Y tú que estás escuchando esto, si algún día ves un mensaje que dice, solo ejecuta, no explores, no lo abras, no lo mires, no respondas. Porque si lo haces, ya eres parte de ellos. No deberías haber hecho clic en ese enlace. Todo empezó una noche que pensaba que sería igual a cualquier otra. Tenía ganas de algo distinto, de sentir algo que rompiera la monotonía. Fue entonces cuando decidí entrar en la Deep Web, esa parte oculta de Internet sobre la que había leído tantas historias, algunas exageradas, otras demasiado inquietantes para ignorar. No era un experto en tecnología, pero había leído lo suficiente para saber cómo acceder sin dejar rastro. Descargué el navegador Tor, un programa que permite entrar en sitios inaccesibles para la mayoría. Al principio, todo parecía un simple juego de sombras y códigos. Páginas llenas de foros, chats encriptados y mercados negros, donde la ilegalidad era la norma y la curiosidad el motor. Navegaba entre hilos y enlaces, tratando de encontrar algo que valiera la pena. Fue entonces cuando me topé con un hilo que prometía contenido exclusivo. Mi pulso se aceleró. No tenía idea de qué tipo de contenido esperaba, pero la palabra exclusivo fue suficiente para engancharme. Accedí al enlace y me encontré frente a una serie de vídeos que no parecían montaje ni actuación. En ellos, personas reales eran torturadas. No había efectos especiales ni filtros de cine. La crudeza era aterradora. Los sonidos eran genuinos. Gritos desgarradores, súplicas, golpes secos contra el suelo y las paredes. Una de las grabaciones me paralizó. Mostraba a una mujer joven, atada y con el rostro ensangrentado, en una habitación sucia y sin ventanas. Su voz temblaba mientras imploraba por clemencia, pero la persona que la torturaba parecía tomar placer en cada uno de sus lamentos. Fue imposible apartar la mirada. Sentí un nudo en el estómago que no desapareció durante horas. Intenté convencerme de que todo era falso, tal vez actores o un montaje muy elaborado. Pero la calidad del sonido, las lágrimas que brillaban en sus ojos y la autenticidad de cada gesto me decían lo contrario. Era real, demasiado real. Pasaron días en los que me resistí a volver, pero la curiosidad fue más fuerte. Descubrí que esos vídeos formaban parte de un foro secreto, con acceso solo para usuarios verificados. Un espacio donde se compartían grabaciones aún más explícitas y detalles sobre los métodos usados en las torturas. Quise entrar sin saber bien a qué me exponía. Conseguir acceso fue un laberinto. Claves encriptadas, acertijos que ponían a prueba mi paciencia y un sistema de verificación que parecía diseñado para mantener fuera a cualquiera que no fuera realmente obsesivo. Pero lo logré. Una mezcla de adrenalina y miedo me impulsó a cruzar esa línea invisible. Dentro del foro, la atmósfera era asfixiante. Los usuarios, que se llamaban entre ellos operadores, hablaban con frialdad de sus víctimas, como si fueran objetos descartables. Algunos incluso hacían apuestas sobre cuánto tiempo resistiría una persona, o discutían técnicas para maximizar el dolor. No había piedad ni empatía, solo una oscura camaradería alimentada por el sadismo. Cada día me adentraba más, incapaz de dejar de ver. Descubrí que algunos usuarios incluso enviaban sus propios vídeos, torturando a víctimas reales y compartiendo la experiencia en tiempo real con el resto. Una noche recibí un mensaje privado. El remitente era alguien llamado El Cuervo. No era un nombre cualquiera. En el foro su reputación era aterradora.
Decían que era el administrador, el que movía los hilos desde las sombras, y que nadie sabía su identidad real. Me envió un enlace y un texto. Para ti, Jack. El corazón me dio un vuelco. No sabía si abrirlo o borrar todo y olvidar lo que había visto. Abrí el vídeo y lo que vi me heló la sangre. Era mi casa, o una réplica exacta. Pude reconocer los muebles, las paredes, incluso el póster que tengo encima de la cama. En el suelo, una figura encapuchada y atada con cuerdas gruesas. La cámara se movía lentamente, como si alguien estuviera explorando la habitación, mostrando cada rincón, cada objeto familiar. Podía escuchar los propios latidos de mi corazón en la grabación, y un nudo me impidió respirar. El vídeo terminó con un mensaje en la pantalla. Eres parte del juego ahora. Intenté cerrar la página, pero no respondía. Mi ordenador parecía haber sido bloqueado por completo. Apareció otro mensaje, esta vez en letras rojas. Te estamos observando. No intentes nada o lo lamentarás. Ese fue el momento en que comprendí que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. A partir de aquel vídeo en el que reconocí mi propia casa, mi vida cambió para siempre. No solo era la amenaza de ser observado, era la sensación constante de que estaba atrapado en una red de control y vigilancia que iba más allá de lo digital. Recibía vídeos con frecuencia. Cada uno mostraba lugares que conocía perfectamente. El sofá donde me sentaba a leer, la lámpara que iluminaba mi escritorio, la ventana con la cortina blanca. Todo estaba siendo filmado sin que yo pudiera evitarlo. En algunos de esos vídeos, la cámara giraba y mostraba una figura encapuchada. Su voz, distorsionada, me hablaba directamente. Decía que conocía mis horarios, mi rutina diaria, incluso que sabía a qué supermercado iba a comprar y qué productos solía elegir. Esa persona parecía estar más cerca de lo que podía imaginar. Sentí que alguien entraba en mi casa cuando no estaba. Revisé cada rincón, cada cajón, buscando cámaras ocultas, micrófonos escondidos, pero no encontraba nada. Empecé a sospechar que estaban usando tecnología avanzada, algo que no podía detectar ni con mis limitados conocimientos. La paranoia se instaló en mí. Una noche, tras días sin dormir bien, escuché ruidos extraños. No eran pasos ni voces, sino un leve clic metálico seguido de un susurro casi imperceptible. Agarré mi móvil y comencé a grabar. En el vídeo que tomé, se veía una sombra moverse en el pasillo, justo al borde de la visión. Intenté seguirla, pero desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. No había ventanas abiertas ni puertas forzadas. Era como si alguien estuviera dentro y no estuviera al mismo tiempo. El miedo me aisló. Intenté contar a mis amigos lo que me pasaba, pero no conseguían entenderlo. Algunos pensaban que estaba al borde de un colapso nervioso. Poco a poco me fui quedando solo, cada vez más atrapado en un mundo que no podía controlar. Lo peor llegó cuando me enviaron un vídeo donde un hombre era torturado en un sótano oscuro. Al verlo, reconocí algo familiar. En la pared, una grieta con un papel doblado. Era un recorte de periódico local con una noticia reciente sobre la desaparición de un amigo mío, alguien a quien no había visto en meses. Sentí un frío mortal recorrer mi espalda. ¿Acaso usaban a mis conocidos para torturarlos o enviarme mensajes? ¿Era una advertencia para que no intentara salir de esa red? La realidad me golpeó con fuerza. Había gente que jugaba con vidas humanas sin importarles nada, y yo ya era parte de ese juego. Intenté acudir a la policía. Llevé los vídeos, las capturas de pantalla, todo lo que tenía, pero no les importó. Para ellos era imposible probar que los vídeos fueran reales. Pensaban que era una broma o un caso de psicosis. Sin apoyo, me sentí más vulnerable que nunca. Entonces, una noche, todo se volvió más tangible. Escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Mi corazón se aceleró y me quedé paralizado. Nadie estaba ahí cuando miré por la mirilla. Poco después, recibí un mensaje de El Cuervo. Sabemos que quieres salir, pero aquí ya eres uno de nosotros. A partir de ese momento, la amenaza se volvió cotidiana. Recibí un paquete en mi casa. Dentro había una pequeña cámara y una nota que decía, comienza a grabar.
Me obligaron a filmar mis propios movimientos, mis rutinas, mis momentos más íntimos. No tenía escapatoria. Era una prisión invisible donde cada gesto estaba siendo registrado y compartido en esos foros oscuros. No era solo la tortura física la que me aterrorizaba, sino la pérdida total de privacidad y control. Cada día, la sensación de ser vigilado me consumía. Vivía con miedo constante, sin saber cuándo aparecería el próximo vídeo, el próximo mensaje. Ahora sé que la Deep Web no es solo un lugar virtual, sino una puerta abierta al lado más oscuro y cruel del ser humano. Y todo empezó con un simple clic, una curiosidad que me llevó directo al abismo. No quiero que tú caigas en esa trampa. No busques lo prohibido, porque a veces el peor terror no viene de lo desconocido, sino de lo que ya está demasiado cerca. A veces lo que buscas en la oscuridad no es lo que te encuentra a ti, sino lo que te atrapa para siempre. Hasta hace poco mi vida era exactamente eso. Rutina, trabajo, casa, redes sociales, series. Una existencia gris, sin sobresaltos ni sorpresas. Pero una noche, empujado por un aburrimiento tan profundo que casi me duele recordar, decidí buscar algo diferente, algo oscuro, invisible para la mayoría. Así fue como entré en la Deep Web. No buscaba nada ilegal ni morboso, solo información. O eso me dije. Lo que me intrigaba eran las llamadas tribus digitales, grupos secretos que vivían en esa parte oculta de Internet. Había oído historias, leyendas urbanas sobre comunidades con reglas propias, rituales y códigos que nadie entendía fuera de sus círculos. Me parecía como entrar en un libro de misterio. Usé Tor por primera vez esa noche. La página principal parecía simple, pero al adentrarme descubrí un submundo caótico, foros oscuros, mercados negros, mensajes cifrados. Y en medio de todo eso, encontré un foro que captó mi atención: la tribu de los ojos abiertos. Al principio parecía un grupo más de teorías conspirativas y debates extraños, pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que aquello tenía vida propia. No era solo un foro, era una comunidad con una jerarquía estricta y reglas que no podía ignorar si quería ser parte. Decidí unirme. Para hacerlo tuve que superar una prueba. No era nada físico, pero sí perturbadora. Me pidieron subir una imagen con un mensaje oculto en código binario, una especie de saludo cifrado a la tribu. Parecía inofensivo y acepté, pero justo después comenzaron a suceder cosas extrañas. Recibí un mensaje privado, sin remitente, solo 3 palabras: míranos, siempre. No podía saber quién me lo enviaba, ni desde dónde, ni por qué. Pensé que sería algún hacker jugando conmigo, una broma de mal gusto. Sin embargo, esa misma noche, mi móvil empezó a comportarse de forma extraña. Aplicaciones que se abrían solas, mensajes con caracteres incomprensibles y llamadas donde no se escuchaba nada. Mi ordenador también cambió. Aparecieron carpetas nuevas con fotos y videos que yo jamás había descargado ni visto. Y lo peor, muchas de esas imágenes eran de mi casa, tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien me vigilara sin que yo supiera. A partir de ese momento, sentí que ya no estaba solo, que había ojos observándome, ojos que no parpadeaban ni se cansaban. Intenté apagar todos los dispositivos, desconectarme por completo, pero no sirvió de nada. En mi correo electrónico llegaron más mensajes con frases cortas, amenazantes: no hay salida. Zrenia, eres parte del juego. Component placement. ¿Creías que podías huir? Empecé a notar la presión en cada momento. En el trabajo sentía que alguien me seguía. En la calle miraba a mi alrededor, pero no veía a nadie. Mi mente intentaba justificarse, pensar que era paranoia, pero las pruebas digitales eran demasiado claras. Cada vez que intentaba ignorarlo, recibía nuevas pruebas de que estaban allí. Un archivo con un vídeo que mostraba la ventana de mi habitación, grabado mientras dormía. Otro con mensajes cifrados que al descifrarlos,
revelaban lugares que solo yo conocía. Intenté contarle a un amigo cercano, pero me miró incrédulo. Nadie quería creer que me estaba metiendo en algo demasiado oscuro para entender. Finalmente, decidí pedir ayuda a alguien que entendiera de tecnología, un amigo experto en seguridad informática. Le mostré todo, las imágenes, los mensajes, y me dijo algo que no quise escuchar. No es solo un grupo online, Jack. Estas tribus son redes con poder real que controlan información y personas. No te subestimes ni subestimes lo que has tocado. Intenté borrar todas mis cuentas, cambiar dispositivos y números de teléfono, pero era inútil. Cada día había algo nuevo, una prueba más de que ellos siempre estaban un paso por delante. Las noches se hicieron interminables. El sueño desapareció y el miedo creció hasta hacerse una sombra constante. Una noche, justo cuando pensaba que no podía empeorar, recibí una invitación. No era un enlace ni un mensaje. Era una dirección, un punto en un mapa digital sin ciudad ni país. Era un reto o una trampa, pero algo en mí me dijo que debía ir. Lo que pasó a partir de ahí, eso es otra historia. Cuando recibí aquella invitación con una dirección tan extraña, sin ciudad ni país, pensé en ignorarla. Pero algo dentro de mí me empujaba a ir. Era como si en esa trampa invisible se escondiera la respuesta a todo aquello que me estaba consumiendo. Llegué al lugar al caer la noche. Una vieja nave industrial, aislada, sin vida a su alrededor, salvo el sonido lejano de algún motor y el viento colándose por las grietas. La puerta estaba entreabierta, como si me esperaran. No había nadie visible, pero una sensación de que no estaba solo me atravesaba. Entré y me encontré con un espacio vacío, salvo por una mesa en el centro donde reposaba una tablet encendida. La pantalla mostraba una cuenta atrás, y justo debajo un mensaje que decía: «Si has llegado hasta aquí, estás listo para la verdad». Presioné la pantalla y se activó un vídeo. Aparecían cientos de rostros en pequeñas ventanas, todos conectados en tiempo real, no solo en la Deep Web, sino en redes normales. La tribu no era solo un grupo en Internet, sino una red que se extendía mucho más allá, infiltrándose en la vida real, manipulando información, decisiones y personas. La voz que salió de unos altavoces ocultos me heló la sangre. «Jack, bienvenido a la realidad. Ahora eres parte de la tribu. No hay marcha atrás». En ese instante la tablet se apagó y las luces del lugar comenzaron a encenderse, revelando paredes cubiertas de pantallas y cables, como el centro de control de una pesadilla digital. En cada pantalla veía información personal, conversaciones privadas, movimientos, fotos, todo lo que alguna vez había hecho en Internet. De pronto, una nueva imagen apareció en una pantalla frente a mí. Era una fotografía de un familiar cercano, alguien que nunca había compartido en la red ni con la tribu. Me di cuenta de que ellos no solo me vigilaban a mí, sino que usaban a quienes amaba para asegurarse de que no huiría. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una puerta se cerró con un fuerte golpe. No había escapatoria física ni digital. Durante horas, recibí mensajes en la tablet con instrucciones inquietantes. Tenía que completar pruebas para demostrar mi lealtad. No eran simples retos. Me pedían infiltrarme en foros, difundir información falsa, manipular conversaciones, incluso obtener datos de terceros sin que se dieran cuenta. Era un juego oscuro donde yo era tanto el jugador como la presa. Cada tarea terminaba con un mensaje frío. «Has abierto los ojos, ahora manténlos abiertos». Si me negaba, las amenazas se volvían más directas, revelando secretos que solo yo sabía, expuestos en pantallas por todo el lugar. Pasaron días. No podía comunicarme con nadie, ni usar mi móvil ni mi ordenador. Todo estaba bloqueado. Mi mundo se había reducido a esas 4 paredes y a las pantallas que me acechaban. La línea entre realidad y pesadilla se desdibujaba. Llegó un momento en que me di cuenta de que la tribu no solo controlaba información, sino que influía en la mente de sus miembros. La paranoia no era solo un efecto del miedo, sino una herramienta de manipulación. Comencé a sentir que me convertía en alguien distinto, alguien vigilante, desconfiado hasta el extremo. No podía confiar en mis propios recuerdos.
Cada pensamiento parecía observado, cada acción controlada. Una noche, después de una prueba especialmente cruel, la voz en los altavoces dijo algo que nunca olvidaré. Jack, ya no eres un individuo, eres parte de nosotros, eres el ojo que nunca parpadea. Cuando la puerta finalmente se abrió, no sentí alivio. Sentí que había cruzado un punto de no retorno. Volví a mi casa, pero nada era igual. Mi móvil seguía bajo vigilancia, mis movimientos eran rastreados. La tribu estaba en todas partes, en mi trabajo, en mis redes, en las sombras digitales que nadie ve. Ahora sé que esas tribus digitales no son solo grupos en la Deep Web, son redes de control, poder y manipulación. No hay fantasmas, pero sí monstruos humanos escondidos tras máscaras virtuales. Cazadores que esperan que alguien como tú o como yo abra los ojos y caiga en su red. Yo ya no puedo escapar, y quizás tú tampoco quieras hacerlo. Nunca pensé que un enlace en un foro oculto me llevaría a ver a alguien morir en directo, y mucho menos a formar parte del grupo que lo organizaba. Trabajo con datos, archivos, conexiones, trazas digitales. Es un trabajo que desde fuera puede parecer aburrido, técnico y sin emoción. Pero yo sé que hay cosas que nadie debería ver, y yo he visto demasiadas. Hasta hace poco, mi vida era sencilla. Algunos contratos freelance, cafés baratos y la sensación de que no estaba haciendo nada que realmente importara. Una noche, mientras buscaba material para un informe, tropecé con un hilo extraño en un foro olvidado dentro de la Deep Web. Lo que más me llamó la atención no fue el tema del hilo, sino su desaparición casi completa. Solo quedaba una única entrada con un enlace .onion. Era una dirección desconocida, con un diseño minimalista, casi vacío. Solo un fondo negro y un mensaje en rojo. Solo los que no temen pescar en aguas profundas. Debajo, un recuadro para introducir un código. Intenté pensar en un código, pero no había pista alguna. Cerré la pestaña, convencido de que era un reclamo vacío. Sin embargo, no podía sacármelo de la cabeza. Al día siguiente, revisando el mismo foro, vi que alguien había respondido. No había texto, solo una palabra. Bienvenido, Jack. Me heló la sangre. No había dejado ninguna pista de mi interés allí. ¿Quién me había visto? 2 días después, recibí un correo cifrado en una cuenta que usaba para trabajos menos oficiales. Un mensaje con un enlace único y una cita para una videollamada anónima. No tuve opción. La curiosidad pudo más. Cuando entré solo escuché voces. 5, tal vez 6 personas, todas con voz distorsionada y tono grave. No había caras ni identidades visibles. ¿Sabes pescar, Jack?, preguntó una voz mecánica. Depende de qué estemos pescando, respondí con cautela. Rieron, una risa que sonaba demasiado humana para lo que parecía ser un grupo tan calculador. Me explicaron que el Grupo 77 era una organización que operaba en la Deep Web, rastreando a criminales, hackers y personas que cruzaban líneas que la ley ignoraba o no podía tocar. Pero no se quedaban en el monitoreo. Iban más allá. Capturaban, exponían y castigaban en un sistema que llamaban la pesca. Un juego perverso con reglas ocultas y consecuencias reales. Mi función al principio era técnica: rastrear perfiles, analizar metadatos, localizar a objetivos a través de proxies, VPNs y servidores fantasma. Me pagaban en criptomonedas, sin preguntas. Era limpio, profesional, efectivo. Me asignaron un objetivo, un usuario conocido como Tomás 6. Actuaba en varios foros oscuros, compartía material ilegal y dañino. Lo detestaba, no mentiré. Empecé a seguir sus movimientos. Un patrón curioso apareció rápido. Conectaba siempre desde proxies del este de Europa, pero cometía errores. Se olvidaba de activar el cifrado en algunas sesiones, lo que nos dio pistas. En menos de 2 días tenía su ubicación real, un piso pequeño cerca de Valencia. Rastreé incluso su móvil, sus búsquedas, los contactos que usaba para intercambio.
Me dieron un archivo para entregarlo en un foro más oculto aún. Era un archivo disfrazado de video, malware diseñado para exponer sus dispositivos. Cuando lo hice, Tomasi 6 desapareció de la red. Todas sus cuentas fueron eliminadas, sus huellas borradas. Pero el Grupo 77 había hecho algo más. Esa misma noche, a las 2 de la mañana, recibí un mensaje con un enlace de acceso temporal. Pescado capturado. Transmisión en vivo, decía. Al abrirlo, vi una sala blanca, fría. Una cámara fija mostraba a un hombre atado a una silla. Su rostro estaba pixelado, pero su voz temblaba, suplicaba. Una voz distorsionada comenzó a leer en voz baja sus delitos, sin emoción. Has sido capturado. No vas a morir. Al menos no aún, pero el mundo conocerá tu verdad. En el chat, cientos de usuarios participaban. Donaban criptomonedas para votar qué le sucedería a aquel hombre. Algunos sugerían humillaciones, otros castigos físicos. Era como un espectáculo macabro, un circo digital. Yo no aparté la mirada. Al día siguiente, algo cambió en mí. No sentí asco, sentí adrenalina. Había entrado en un juego donde la justicia era arbitraria y brutal, pero nadie podía negar que atrapaban monstruos. Recibí nuevas órdenes: seguir perfiles, documentar actividades, informar en tiempo real. Pero a medida que avanzaba, descubrí que no todo era blanco o negro. Había usuarios en la red que parecían inocentes, otros que simplemente se habían equivocado, y el Grupo 77 no distinguía, solo pescaban. Una semana después me llegó una invitación para un chat interno, solo para miembros. Los miembros del grupo no se mostraban, solo nombres en clave y un sistema complejo de jerarquías y castigos. Vi archivos de otras presas, algunos usuarios jóvenes, otros ya mayores, todos expuestos y juzgados en silencio. En ese momento, entendí que no era un grupo de justicia, sino una red de vigilantes sin ley. Y lo peor es que me estaban preparando para algo más grande. Esa noche, cuando apagué el ordenador, no pude evitar preguntarme, ¿y si el próximo soy yo? Después de la primera pesca, mi vida cambió sin que apenas me diera cuenta. Ya no era un simple observador detrás de la pantalla. El Grupo 77 me había absorbido y con cada encargo me pedían más. Me mostraron herramientas que ni sabía que existían. Software para rastrear señales biométricas, desde webcams, analizadores de patrones de voz para detectar mentiras, y bases de datos con información privada robada que ellos decían obtener de fuentes oficiales. O no tanto. Comprendí que no era solo un grupo de hackers. Era una red con contactos que parecían penetrar todos los niveles, desde el crimen organizado hasta supuestas agencias de inteligencia. Un día me enviaron un mensaje claro. Es hora de que elijas tu propio pez. Me pidieron que seleccionara un objetivo, que investigara, construyera el perfil y lo entregara para su captura. No era un trabajo técnico, era una elección moral. Busqué entre cientos de perfiles. Finalmente, me centré en uno que me heló la sangre. Un usuario llamado Huesos. Compartía videos de tortura animal y rituales ocultos, incluso abusos infantiles que ni quiero detallar. Lo rastreé durante días, infiltrándome en sus grupos privados con una identidad falsa que me había dado el grupo. Me gané su confianza. Obtuve imágenes, vídeos, mensajes. En solo 3 días, el Grupo 77 tenía suficiente información para pescarlo. La operación fue rápida y brutal. Lo aislaron digitalmente, bloquearon sus movimientos en la red y lo expusieron ante la comunidad oculta. Pero lo peor estaba por llegar. El día de la segunda transmisión recibí el enlace. Esta vez no quise mirar la pantalla. Solo escuché. La voz del capturado era distinta. No había gritos ni amenazas, solo sollozos, súplicas desesperadas. Escuché cómo rogaba por piedad, por su vida. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Sentí miedo, miedo real, no solo por el capturado, sino por mí mismo, por lo que había hecho, por lo que había permitido. Empecé a cuestionar todo. ¿Quiénes éramos nosotros para decidir quién merecía ser pescado? ¿Y si el próximo era yo? Intenté distanciarme,
Dejé de responder a los mensajes del grupo, borré aplicaciones y cifré mi equipo. Formateé discos duros enteros, pero el grupo no me dejó ir. Una noche, mientras dormía, mi ordenador se encendió solo. Una notificación apareció. Estamos más cerca de lo que crees, Jack. Acto seguido me llegó un correo sin remitente, sin asunto, solo una foto. Era una imagen tomada desde fuera de mi ventana, en mi apartamento. Me di cuenta entonces de que no solo vigilaban mis movimientos digitales, me vigilaban a mí. Pocos días después encontré un sobre debajo de la puerta. Dentro una hoja con un mensaje simple y escalofriante. ¿Quién será el siguiente pescado? Nada más. La realidad se cerraba a mi alrededor. Sabía que ya no podía escapar. Intenté contactar con la policía, pero mi teléfono fue intervenido. Intenté pedir ayuda a antiguos colegas. Nadie respondió. El Grupo 77 parecía estar en todas partes. Cada sonido en la noche, cada sombra, cada notificación inesperada se convirtió en una amenaza. No podía salir de casa sin mirar 2 veces. No podía conectarme sin sentir que alguien me observaba. Una vez sentí que alguien estaba dentro de mi edificio. Pero cuando miré, no había nadie. Me despertaba sudando frío, recordando los rostros pixelados de las víctimas. Ahora escribo esto como último recurso, para que alguien sepa que existimos, que ellos existen. Si alguna vez encuentras una página negra con letras rojas que diga «Solo los que no temen pescar en aguas profundas», huye. Porque si entras, no sales. Yo ya soy parte del anzuelo. Y mientras escribo, sé que están ahí afuera, esperándome. Nunca pienses que es solo tabaco lo que estás comprando en la Deep Web, hasta que el paquete llega a tu puerta y todo se vuelve un infierno. No voy a mentir. Al principio, todo parecía un simple capricho. No era un experto en la Deep Web, ni un hacker ni nada parecido. Solo un tipo común, atrapado en una ciudad donde el tabaco estaba por las nubes y las opciones legales parecían un robo a mano armada. Así que, como muchos, empecé a buscar alternativas. Esa noche, frente a la pantalla, con la luz azul iluminando mi habitación oscura, tecleaba sin descanso. La Deep Web es un océano de información y secretos. Un lugar donde se pueden encontrar cosas que jamás imaginarías. Pero también, un sitio donde la curiosidad puede ser peligrosa. Lo primero que me llamó la atención fue un foro enterrado, casi olvidado, lleno de usuarios que hablaban en clave. Nadie usaba nombres reales, solo apodos crípticos, y la comunicación estaba plagada de enlaces que llevaban a otros rincones ocultos. Y fue allí donde leí por primera vez sobre el alquimista. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero sus clientes lo alababan como el mejor vendedor de tabaco ilegal en todo EEWA. Al principio, pensé que era solo un mito urbano, un rumor más para asustar a los que se atreven a entrar en esos mundos. Pero la insistencia de los comentarios y las fotos que mostraban productos impecables me convencieron. Quería probar solo una vez. La forma de contactar con él era tan simple como aterradora. Un correo cifrado, una dirección Bitcoin y la promesa de envío anónimo. Hice la transferencia sin titubear, sintiendo una mezcla de emoción y miedo que no podía explicar. Pasaron 5 días que parecieron una eternidad. Cada vez que escuchaba un ruido fuera de casa, saltaba del sofá. ¿Y si alguien había descubierto mi dirección? ¿Y si era una trampa? Finalmente llegó el paquete. No recuerdo bien la hora, solo sé que la noche estaba especialmente silenciosa cuando toqué el timbre. Me asomé a la ventana, pero no había nadie. En el suelo, frente a mi puerta, había una caja sin marcas. Nada que indicara su contenido o procedencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la recogía. Dentro, todo parecía normal al principio. Un paquete con tabaco, envuelto con cuidado, pero con un aroma diferente a cualquier otro. No era solo tabaco, era algo más intenso, casi hipnótico. Fumé ese primer cigarrillo con la atención al detalle de quien prueba un vino caro. Pero el verdadero shock llegó con el pequeño sobre negro que encontré en el interior. Estaba sellado con cera roja, como en las películas antiguas, y no tenía ninguna etiqueta. Mi curiosidad venció al miedo y lo abrí.
Dentro había fotos, fotografías de personas reales, caras normales, con miradas serias, felices o simplemente neutras. Cada una llevaba una fecha anotada al dorso, y junto a ellas, una nota que helaba la sangre. Estas personas desaparecieron tras comprar a El Alquimista. Quise cerrar todo, deshacerme del paquete, olvidar lo que había visto. Pero entonces mi teléfono vibró. En la pantalla apareció un mensaje corto, directo. Has cruzado la línea. Ya no hay vuelta atrás. Intenté responder, pero no había respuesta. Me sentí atrapado, vigilado. Fue como si alguien o algo me hubiese marcado. Los días siguientes fueron un constante vaivén entre paranoia y lógica. Intentaba convencerse a mí mismo de que era una broma, un intento de intimidación por parte de algún grupo para disuadirme. Pero las señales aumentaban. En una ocasión, al bajar a comprar, vi a un hombre que parecía observarme desde la esquina. No me miraba directamente, pero su presencia era incómoda. Al cruzar la calle, desapareció sin dejar rastro. Intenté seguirlo, pero era inútil. Volví a la Deep Web para buscar más pistas, pero El Alquimista había borrado todas sus huellas. Los enlaces habían sido desactivados, los foros cerrados, y en su lugar aparecían mensajes crípticos. No todos los secretos están hechos para ser descubiertos. En el trabajo, mis compañeros notaron que estaba distraído, y mi familia me decía que estaba cambiando. Me encerraba más en casa, evitaba llamadas y rechazaba salir. Una noche, mientras fumaba en el balcón, un paquete apareció en el buzón sin aviso. Esta vez no era tabaco. Era un libro viejo, cubierto de polvo y sin título. Al abrirlo, vi que era un diario escrito a mano, con relatos de alguien que, según las páginas, había caído en la misma trampa que yo. Narraba cómo la red de El Alquimista usaba el tabaco como cebo para atrapar a gente y desaparecerlos. Sentí que mi vida se convertía en una historia de horror, escrita por un autor cruel y sin piedad. Y aunque todavía no sabía qué pasaría después, una cosa tenía clara. Estaba metido en algo mucho más grande, y no podría salir fácilmente. Después de recibir aquel mechero extraño, mi vida se convirtió en una montaña rusa de miedo y desasosiego. Pero lo peor no era solo el objeto en sí, sino lo que empezaba a suceder a mi alrededor, algo que no podía explicar ni controlar. Aquella misma noche, justo antes de intentar dormir, noté un sonido extraño en el exterior de mi casa, como un roce leve, pero insistente, contra la pared del salón. Me levanté con cautela y asomé la cabeza por la ventana. No vi nada, solo la calle vacía bajo la luz amarilla de los faroles. Pero algo se había movido rápido en la esquina de mi visión periférica. Parpadeé y desapareció. No le di mucha importancia, pensando que era mi imaginación. Pero a partir de ese momento, cada día y cada noche traían algo nuevo. Cartas anónimas deslizadas bajo la puerta, mensajes de texto sin remitente, fotografías de mí mismo tomadas desde lejos, como si alguien me estuviera siguiendo a cada paso. El miedo se volvió mi compañero constante. Intenté hablar con la policía, pero ¿qué iba a decirles? Me persigue alguien que vende tabaco ilegal en la Deep Web. No me tomaron en serio y tampoco esperaba que lo hicieran. Así que me refugié en mi computadora intentando descubrir algo más. Volví a la Deep Web, buscando alguna pista que me ayudara a entender quién estaba detrás de El Alquimista. Pero el mercado había desaparecido por completo. En su lugar, encontré solo páginas muertas, foros clausurados y mensajes crípticos. Algunos decían, el juego terminó para ti. Otros simplemente, silencio. Entonces llegaron los vídeos. Eran imágenes borrosas, grabadas con cámaras ocultas o celulares de mala calidad. Mostraban a personas en habitaciones oscuras, fumando ese mismo tabaco que yo había comprado. Sus caras eran pálidas, cansadas, como si estuvieran atrapadas o bajo algún tipo de control. En uno de esos vídeos, una mujer parecía hablar directamente a la cámara, con voz temblorosa. No confíes en ellos, no compres nada más. Al principio pensé que eran inventos, trucos para asustarme. Pero una noche, al ver uno de esos vídeos, algo cambió.
Sentí que la figura en la pantalla me miraba a mí. Una sensación tan real que me hizo apartar la mirada, temblando. Entonces recibí una llamada. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Contesté, pero solo escuché respiraciones agitadas y susurros. En un momento, una voz débil murmuró: «Estás marcado». Colgué temblando. No sabía si huir o enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Mi paranoia creció al punto de obsesión. Cambié de número, bloqueé contactos, instalé cámaras en casa, pero nada parecía detener lo que me perseguía. A veces sentía que las cámaras grababan sombras que no deberían estar allí, figuras que desaparecían al encender la luz. Una madrugada, desperté al sentir un peso en la cama. Abrí los ojos y vi a alguien, o algo, a la sombra del cuarto, casi inmóvil. Mi corazón se disparó, pero cuando encendí la luz no había nada. Solo el silencio, opresivo y denso. La siguiente semana encontré otro paquete. Esta vez no había nada dentro, excepto una nota con tinta roja. «Tu tiempo se acaba». Fue la gota que colmó el vaso. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Alguien que supiera moverse en esos entornos digitales sin perder la cabeza. Contacté con un especialista en seguridad informática, alguien que conocía la Deep Web y sus secretos. Le envié todo el material: fotos, vídeos, mensajes, el mechero, el diario. Su análisis fue aterrador. Me explicó que el alquimista no era un simple vendedor ilegal, sino parte de una red más grande y peligrosa. Una organización que usaba el contrabando de tabaco como fachada para algo mucho más siniestro. Una red que, según él, tenía la capacidad de rastrear y controlar a sus clientes usando métodos que iban más allá del simple acoso. Según su investigación, esa organización empleaba la Deep Web para captar personas curiosas o desesperadas, y luego, a través de mensajes, amenazas y vigilancia constante, los convertían en prisioneros invisibles. No se trataba solo de desapariciones físicas, sino de aislar mentalmente a las víctimas, hacerlas dudar de todo, incluso de su propia cordura. Fue entonces cuando comprendí la gravedad de la situación. Ya no se trataba de tabaco ni de una simple compra ilegal. Estaba atrapado en una red de terror psicológico que podía destruirme. Días después regresé a casa y encontré la puerta principal abierta. No faltaba nada, pero la sensación de invasión era insoportable. En la pared del salón, con una sustancia oscura que parecía tinta o pintura, alguien había escrito una frase: «El tabaco es solo la excusa, eres parte del juego». No podía quedarme ahí, ni un minuto más. Empaqué lo esencial y me marché, sin decir adiós, sin mirar atrás. Ahora escribo esto desde un lugar que prefiero mantener en secreto. No sé si alguien me sigue, ni cuánto tiempo me queda antes de que esa red me alcance de nuevo. Pero una cosa está clara: la Deep Web no es un lugar para curiosos ni buscadores de gangas. Es un laberinto oscuro diseñado para atrapar a los imprudentes. Si alguna vez sientes la tentación de entrar en ese mundo, recuerda mi historia, porque no siempre la curiosidad mata al gato. A veces solo desaparece. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.